Hola mis queridos pacientes, ¿saben a qué especialista recurrir dependiendo de lo que les esté afectando en la boca? Hola mis queridos pacientes, para los que no me conocen soy María Victoria Martín, tengo este canal para responderles, resolverles y aclararles todas sus dudas sobre ortodoncia, odontología y salud en general de la boca. Y el día de hoy les quiero contar cuáles son las especialidades de la odontología para que ustedes sepan con quién pedir su cita dependiendo de lo que les esté afectando. Empecemos por odontología general. Odontología general no es una especialidad, es la carrera de odontología que todos los especialistas debemos cursar para luego especializarnos. Pero ustedes pueden recurrir a odontología general para hacer limpiezas dentales, para hacer diagnóstico, para hacer resinas, es decir, operatoria, quitar cariecitas, obturarlas y para que lo remita a la especialidad que crea conveniente. Los odontólogos generales también están capacitados en hacer aclaramientos dentales y algunas cosas de estética que se les faciliten. Y hablando de las especialidades, vamos a hablar entonces de rehabilitación oral. Los rehabilitadores son esas personas que estudiaron rehabilitación o prostodoncia, que también se conoce así, y son los especialistas en hacer las coronas o restaurar las muelitas o los dientes perdidos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen coronas sobre raíces, hacen coronas sobre implantes, hacen prótesis totales, hacen prótesis removibles, hacen prótesis parciales, también hacen diseños de sonrisas y algunos rehabilitadores también hacen implantología, pero para esto tienen que capacitarse en esa área. También los rehabilitadores hacen placas miorrelajantes, entonces dependiendo de lo que ustedes tengan, si ustedes tienen pérdidas de dientes, si ustedes tienen una muelita que se les rompió muchísimo, pues deben recurrir a rehabilitación oral. La segunda especialidad es periodoncia. La periodoncia es la especialidad que trata la encía y el hueso. Cuando ustedes empiezan a tener movilidad en los dientes, puede ser que hayan perdido hueso. Cuando ustedes empiezan a tener retracciones, es porque seguramente han perdido hueso y la encía se está subiendo. Cuando ustedes tienen sangrado de encías, cuando ustedes tienen inflamación en las encías, ustedes deben recurrir a periodoncia para que periodoncia les haga toda la limpieza y les ayude a recuperar la salud de esos tejidos. Periodoncia, además de esto, hace recortes de encía y en periodoncia también se pueden hacer implantes dentales porque ellos manejan toda la parte de cirugía. La tercera especialidad es endodoncia. Se parece a la anterior, pero esta se trata del nervio del diente. Entonces, los endodoncistas son los encargados de quitar el nervio y rellenar el espacio del nervio con un material que se conoce como gutapercha. Entonces, son los especialistas que nos quitan el dolor porque nos retiran el nervio. Los endodoncistas también son los encargados de quitar la infección que se forma por culpa de la infección del nervio. Entonces, ellos también hacen cirugías apicales. Generalmente, ustedes van al endodoncista cuando lo remiten o de odontología general o de periodoncia o endodoncia o de alguna otra especialidad, pero el endodoncista es el que les va a hacer los tratamientos de conducto. La cuarta especialidad es la ortodoncia. La ortodoncia es una especialidad hermosa que nos ayuda a poner los dientes en buena posición y nos ayuda a poner la mordida bien para que no suframos de la articulación, de la musculatura, no desgastemos dientes. También nos ayuda a reubicar dientes cuando hemos perdido dientes para prepararnos para luego restaurarnos en rehabilitación oral. La ortodoncia la pueden consultar desde niños hasta adultos y es una especialidad que requiere muchísimo diagnóstico y que nos ayuda con todas las demás especialidades. La quinta especialidad es cirugía oral. La cirugía oral y patología oral es la especialidad que nos ayuda a identificar lesiones en boca, pero también nos sirve para hacer biopsias, sacar muelitas, podemos sacar cordales o muelas del juicio, nos puede hacer algún tipo de cirugía como injertos, nos puede hacer elevaciones de piso de seno maxilar y generalmente también llegamos a este especialista cuando nos remiten de otra especialidad. La otra especialidad es la cirugía maxilofacial, que esta cirugía lo que hace es movernos maxilares, movernos mentón y son cirugías ya mucho más grandes para las cuales también necesitamos manejar ortodoncia y cirugía de la mano. Entonces la cirugía maxilofacial como tal puede sacar muelitas también, puede hacer elevaciones de piso de seno, pero
ya se trata de cirugías mucho más grandes que además hacemos en quirófano, pero por supuesto hay que hacer el diagnóstico con todos los exámenes y hacerlo en consultorio. Y también tenemos la especialidad de estética dental, que es una especialidad donde lo que hacemos es carillas, resinas, bordes, aclaramientos dentales y buscamos lograr una sonrisa armónica y saludable. Y por último, mis queridos pacientes, tenemos la especialidad de odontopediatría. La odontopediatría es la especialidad donde atendemos a los más chiquitos. Los odontopediatras tienen manejo psicológico del paciente y saben cómo manejar las enfermedades de sus pacienticos, pero además lo saben hacer de una manera donde el paciente colabora y siente confianza y seguridad. Esta especialidad también puede hacer ortopedia cuando están capacitados y sirve muchísimo porque si el niño es tratado desde pequeño con todo su proceso de caries, encías, ortopedia, va a llegar a tener una salud de grande que sea funcional y que no requiera tantos tratamientos posteriores. Hay una especialidad que se llama implantología, que no se las nombré, y no se las nombré porque implantes lo pueden hacer también los rehabilitadores cuando se capacitan en implantología y rehabilitación, lo pueden hacer los cirujanos, lo pueden hacer los periodoncistas y lo pueden hacer los cirujanos maxilofaciales. Pero en algunas universidades existe como especialidad la especialidad de implantología y es la que trata la colocación de los implantes en boca. Entonces la implantología puede colocar implantes, puede poner injertos de hueso y además puede restaurar los implantes, o sea, poner las coronitas. Pero los implantes, como les cuento, pueden haber muchas especialidades que también los hagan, siempre y cuando tengan la capacitación para que queden perfectos. Entonces, mis queridos pacientes, ya sabiendo, primero les quiero contar que aquí tenemos todas esas especialidades y segundo, les quiero decir que ya les quedó claro para que ustedes sepan a dónde tienen que ir a hacerse sus tratamientos. Los quiero un montón, pero antes de irme, quiero decirles que nunca inicien un tratamiento sin hacerse todos sus exámenes, sin que les hagan un diagnóstico estricto, les expliquen qué tienen, cuál es la lista de problemas, cuál es el objetivo del tratamiento y cómo van a solucionar ese tratamiento. De esta manera ustedes tienen todo claro, ustedes van a colaborar más y también van a saber qué es lo ideal o de pronto no es lo ideal, pero ese es el tratamiento que se pueden hacer por temas económicos o por temas de salud. Entonces esto es muy, muy importante. Los espero aquí en el consultorio a todos, bienvenidos, estamos todos los especialistas felices de atenderlos. Recuerden seguirme en Instagram, en TikTok, ahí todos los días les monto casos de ortodoncia, periodoncia, rehabilitación, cirugía, todo, les aclaro dudas. Y de esta manera ustedes pueden sentirse identificados y resolver muchísimas cosas que a veces les preocupan. Los quiero muchísimo, por favor regálenme un like, compartan este videito, activen la campanita de YouTube y activen la campanita de Instagram. Nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.